aplaudir. Muy bien, bienvenidos al tercer episodio de Conversaciones Nobles con Javier Arana y conmigo, José Bolaños. Un podcast enfocado en conversaciones que, desde mi punto de vista, que les van a enriquecer la vida. Entonces aquí estamos hablando de liderazgo, desarrollo personal, filosofía, el trabajo de nosotros. Javier trabaja como consultor, como asesor, como coach, igual yo. Entonces que en estas conversaciones ustedes encuentren valor y que les vayamos enriqueciendo su vida. ¿Qué piensas vos, Javier? Yo digo que vamos a ennoblecer su vida. Ennoblecer su vida. Porque estamos teniendo conversaciones nobles. Sí, ok, ennoblecer su vida. Ennoblecer, sí. Nunca había escuchado ¿qué? ¿Eso sería un verbo? ¿Ennoblecer? O no lo... Sí. Okay. Sí, yo ennoblezco, sí se puede conjugar, bro. Vamos a ennoblecer sus vidas. Ahora, yo creo en mi trabajo siempre... Creo que es crítico que todos tengamos un compromiso noble en la vida. Todos tenemos que tener identificado nuestro compromiso noble. Entonces, Javier, la vez pasada hablamos de la importancia de tener un mentor y terminando esa sesión estábamos pensando en el siguiente tema y vos sacaste la idea de hablar de la formación, transformación y transmutación. Así me dijo, mira, la próxima vez podemos hablar de la formación. Hablamos de transformación. Formación, transformación y transmutación. Y después nos pusimos así gruesos con el tema. Sí, entonces háblame un poco de por qué te surgió eso como un tema para el día de hoy. Digamos, comencemos por ahí. ¿Por qué te agarró por...? ¿Por qué te Le dije que hoy le iba a entrevistar, que se alistara. Adelante. Formación, transformación y transmutación. Mira, es que la vez pasada estábamos hablando y yo creo que fue un inicio... super nice porque es como ver para arriba, decir gracias a Dios, gracias a quién estamos aquí, o sea, quién nos dio el empujón, quién nos despertó la conciencia, quién nos dio ese ánimo de querer hacer lo que estamos haciendo. Sí, ¿quién nos guió? ¿Quién nos guió? ¿Quién nos dio guianza? ¿Quién nos dio esas herramientas? Y creo que es un excelente punto de partida hacer ese reconocimiento. Claro. Y luego, ¿qué es lo que hicieron con nosotros? Pues cambiaron nuestra esencia. O sea, al final nos ayudaron a hacer un proceso que terminó transmutándonos. Sí. ¿Qué significa transmutarse? Yo nunca había... Nunca he oído esa palabra. Implementar formación, sí, transformación también, pero transmutación nunca había usado esa palabra. ¿Nunca la has usado? No, pues no, ni sé que algo curioso. Tengo que me contés. Ok, nos ayudaron a formarnos definitivamente y nos cambiaron y vos decís nos transmutaron. Entonces, contame. Bueno, es que quizás démosle como... Hagamos un vuelo de pájaro sobre las tres palabras. O sea, ajá. Formar es yo me lo imagino... y siempre cuando hablo de la palabra formación viene a mi cabeza aquel ejemplo del famoso Miguel Ángel, el escultor. Okay. Cuando a él le preguntan que cómo hacía él para esculpir tan bien y su respuesta fue: yo no esculpo, yo libero la figura del bloque de mármol. O sea, él tenía bien clara la figura de lo que quería lograr. Sí. Entonces para mí ahí hay forma. O sea, formar es dar forma. Okay. Y una vez... esta es mi visión, o sea, aquí estamos filosofando. Sí, aquí está inventando. Adelante. Entonces, cuando cambiaste la forma hacia otra forma, es transformar, es cambiar la forma. Ok, yo ya voy a dar mi punto de vista. A ver, adelante. Y ahora, transmutación es una palabra que tiene relación con la alquimia y es cuando el cambio es de esencia. Okay. Entonces, si nos metemos en química, los cambios químicos ya no pueden regresar a su original. Cuando quemas un papel ya no puede regresar, pero no hay un cambio de esencia, hay simplemente un cambio de estado. Pero cuando haces una transmutación es cuando pasas del plomo a oro, por ejemplo. Sí, que es la alquimia. La mayoría de la gente no sabe que el alquimista es el que transforma el plomo en oro. Y eso es una metáfora, ¿verdad? O sea, lo más burdo de la alquimia, yo no sé si se logró hacer realmente, porque hay mucha información y poca, como dirían en inglés, reliability de la información. O sea, hay poca seguridad de lo que estás leyendo. Pero hay autores de peso que dicen que esto existió en algunas civilizaciones, especialmente en China, y Egipto e India. Pero está más orientado para mí a un
símbolo de convertir a un ser humano que era de plomo, o sea, burdo, en un ser humano que era de oro. Okay. O sea, de una mejor esencia, de una esencia más pura, más acercada o más cerca de su sueño noble o de su compromiso noble. Ok, sí. De ser un cabrón a ser buena gente, a ser amable, a ser una mejor persona. Por ahí va el asunto. Eso es lo que se me ocurre a mí. Para decirlo con un lenguaje más coloquial. Ok, entonces la formación, yo miro la formación como un proceso de formarte en algún tipo de disciplina. Te vas a formar como, qué sé yo, la formación... A ver, dame un ejemplo de alguna disciplina en la que te puedes formar. De un fotógrafo. O fotógrafo. La formación de un fotógrafo, la formación de... Perdón, ¿qué dijiste antes? Tenis, de un jugador de tenis, de un podcaster. Nosotros estamos en un proceso de formación. Sí. Aquí, sabiendo hacer podcast. Ninguno de los dos tenemos... Yo tengo poca experiencia, pero así conversando nos estamos formando en esto. Y yo creo que vale la pena que la gente vea eso. Cuando nosotros hicimos los primeros 2 episodios, y el primer episodio hasta nos dijeron, lo deberían de volver a grabar porque hubieron algunas fallas ahí. No, es bonito que se pueda ver ese proceso de formación que va a ser evidente en nuestro proceso. Si esto agarra vida y continúa, ahí va a haber un proceso de formación. Ahora, la transformación es interesante para mí porque en el centro de liderazgo donde yo nací como coach y donde yo comencé mi proceso de transformación, se llamaba Centro de Liderazgo y Transformación Cultural, y la transformación era como el meollo del asunto. Y ahí lo que se me enseñó es que la transformación, y por eso creo que lo que vos estás hablando de la transmutación es muy similar. La transformación no es convertirte en alguien que no sos. Entonces, de cierto modo, la transformación no es perder tu esencia. El cambio, si vos cambiás, puedes perder tu esencia. Yo puedo cambiar cómo hablo, cómo me visto, puedo pretender ser una persona diferente, pero estoy lejos de mi esencia. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido, sí. Entonces, el cambio, yo puedo alejarme de mi esencia a través del cambio. La transformación, yo lo he aprendido a ver como siempre acercarte más y más y más a tu esencia. La transformación no es convertirte en alguien que no sos, es convertirte en la persona que fuiste destinada a ser. Ok. ¿Qué tal te suena eso? Me suena. Desde el punto de vista filosófico está la palabra arquetipo, que es lo que estás destinado a ser. O sea, esa como sueño de tu mejor ser o lo que vos aspirás a llegar a ser, y hay ese cambio hacia eso, ¿verdad? Sí. Hay una depuración o tenés que liberarte de ciertos defectos y trabajar sobre ciertas virtudes para acercarte a eso que estás destinado a ser. Sí. Entonces la formación podría ser técnica. La formación podría ser una formación técnica en algo. Vos te formás como escritor, como fotógrafo, como lo que sea, pero no necesariamente te va a acercar a tu esencia. Además, hay un montón de gente que tiene formación en un montón de cosas que tal vez no está conectado con su esencia. Para que haya transformación, tiene que estar conectado con su esencia. Desde mi punto de partida, pues, desde mi punto de vista. La persona tiene que estar conectada con su esencia para poder transformarse. Ok. De acuerdo. ¿Y la esencia, cómo te conectas con ella desde tu punto de vista? La pregunta del millón. ¿Cómo me conecto con mi esencia? Ok. Definitivamente ahí tiene que haber un proceso reflexivo. Para tener una transformación genuina, y me meto tan apasionado por este tema porque a mí me apasiona la transformación. Es lo que yo siento que yo he venido atravesando, y es la invitación que le hago a todos mis clientes, con las personas que yo trabajo, es cómo alinearnos con esa esencia. Entonces, la mayoría de las personas creen que la esencia es algo que está como perdido, que tenemos que pasar una odisea, la odisea de Ulises que hablamos la vez pasada. Tenemos que pasar 40 años tratando de buscar esa esencia. Yo soy de la creencia que la esencia está muy a flor de piel. Digamos que la persona que la pregunta más importante que se debe hacer es ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué querés? Esa es la pregunta más importante. ¿Y qué te has encontrado vos en tu camino cuando guías a otros hacia eso? Okay, cuando le pregunto ¿qué quieren? Sí. Que algunas personas la respuesta inmediata es que yo no sé qué quiero. Sí. ¿Qué pasa si no sé qué quiero? Y si no sé qué quiero, entonces yo les hago así.
Solo para el récord estaba haciendo el dedo malcriado. El dedo malcriado. O la guatusa, como le llaman. Yo no creo que la gente no sabe lo que quiere. Cuando vos le preguntas a alguien qué quiere y te dice, pero ¿y si no sé qué quiero? No es cierto. Yo he llegado a la conclusión que lo que la persona tiene es temor a decir qué es lo que quiere. Digamos, tiene temor a expresar realmente lo que quiere. ¿Por qué crees vos que...? Es que fíjate que a mí yo me he encontrado con eso. O sea, quizás yo cuando le cuento a alguien que estoy formando, tenemos la conversación y a veces he hablado de mi viaje o de mi búsqueda interior y de irme encontrando. Cuando estoy hablando, poco a poco descubro en la cara de la persona que está conmigo como asombro. Y le digo, ¿qué onda? ¿Y cómo haces para estar tan claro de lo que quieres hacer? Y yo le digo, bueno, es un proceso de autodescubrimiento. Y yo he llegado a pensar, preguntando, o sea, pues, en mis años de estar en la búsqueda, porque yo creo que uno va profundizando y profundizando y profundizando y va descubriendo un poco más, con más claridad hacia dónde quieres ir, o cuál es tu esencia en realidad. Sí. Es que estamos en un sistema educativo y de vida que no te hace hacerte las preguntas correctas. O sea, la mayor parte de la gente, su momento más esclarecedor es cuando pierde un ser querido y está viendo, o sea, dice, wow, o sea, yo puedo estar aquí pasado mañana. Cuando un trauma. Un trauma, hay un gran cambio. Un golpe, un vergazo que la vida te sienta. Un COVID. Una pandemia. Una pandemia. Muchas personas se están preguntando por qué jodido voy a seguir viviendo de una manera tan superficial si en cualquier momento todo se puede perder. Sí. Entonces eso te invita a ser más atrevido, a tomar más riesgo. Y que también estamos viviendo un mundo de mucho cambio. Sí. O sea, todo lo que vos has venido hablando en tus redes de VUCA es algo que quizás estábamos en la ilusión de que no había un entorno VUCA y ahora estamos más conscientes nada más porque el COVID y todo esto lo ha puesto más a flor de piel. Sí. Pero de verdad, o sea, a mí me asombra y yo resoné mucho con algo que dijiste en el primer podcast cuando estábamos, que vos ibas a fiestas y querías establecer pláticas y la gente te decía, ay, vos qué jodés con tus pláticas, ¿por qué querés hablar de algo tan profundo? Jodamos. Y yo creo que mucha gente está así, ay, qué chingada, mejor vamos a comprarnos una camisa o no, vamos a ver el yate que me acabo de comprar o lo que sea, sí, ¿verdad? Algo superficial. Algo superficial. Okay, entonces, lo cual no quiere decir que no, o sea, yo no estoy en contra de tener, estoy en contra de que, o sea, no en contra, sino más a favor de buscar ese algo que trasciende lo que sos, lo que tenés, ¿verdad? Ok, veamos esto. La formación puede ser una formación técnica en algo, la transformación es convertirte en la persona que fuiste destinado a ser, para que haya y para mí la transformación es la única manera, mira qué interesante, esta es mi creencia, digamos, tajante, la única manera en que vos podés convertirte en la mejor versión de vos posible, digamos, ser vos plenamente, es a través de un proceso de transformación. Y un proceso de transformación viene a través de conectarte con tu esencia, de comenzar a responder qué quiero. De nuevo, la pregunta más importante es ¿qué quiero? Y la persona que me dice es que yo no sé lo que quiero, yo diría, no, a vos te da miedo articularlo. Digamos, al no saber, te quita la responsabilidad de tener que tomar acciones. Entonces la persona, cuando se dan cuenta de lo que realmente quieren, eso significa que tienen que hacer cambios significativos en su vida. Digamos, tienen que hacer cosas, dejar a personas, dejar cosas que tal vez no están listos para hacer, dejar un trabajo, por ejemplo. Es que lo que yo quiero es ser mi propio jefe. Está bien, entonces anda a hacerlo. Sí. Entonces ya cuando vos identificas lo que querés, y vos hablaste de esto en aquella charla que hicimos con los muchachos del liderazgo con sentido, que una cosa es descubrir el sentido, otra es tener el coraje para vivirlo, para hacerlo, ¿no? Sí. Eso fue lo que dijiste. Sí. ¿De dónde nace ¿Eso era una filosofía o algo? Bueno, hay muchos puntos en la filosofía que te mandan a hacer ese coraje. Pero yo la vez pasada me preguntaba y lo primero que vino a mi mente fue el Bhagavad Gita. Ajá. El Bhagavad Gita que te está... ¿Qué es el Bhagavad Gita? Eso. ¿Qué es eso?
El Bhagavad Gita es uno de los Upanishads, es uno de los libros sagrados en la India. Okay. Y es parte de otro libro más grande que se llama el Mahabharata. Son libros, imagínate el Bhagavad Gita, hay varias versiones de hace cuánto fue escrito, pero la más cerquita tiene 5.000 años de antigüedad. Okay. ¿Verdad? Porque incluye un personaje que falleció hace 3.600 años antes de Cristo, que se llama Krishna. Okay. Entonces, lo interesante del Bhagavad Gita es que el personaje está claro que tiene que ir a la guerra y le pide a su maestro, que además es el que le guía su carro, que ponga su carro al medio de los dos ejércitos. Y los dos ejércitos son familia. Entonces, cuando él mira a su tío, a su primo, a su abuelo, que tiran flechas y que son los que le enseñaron a pelear, dice, no hombre, no puedo pelear. Y hay toda una estancia del libro que se llama El desaliento de Arjuna, que se llama este personaje, donde el tipo abandona la lucha. Y yo creo que ese es porque la lucha lo invitaba ¿a qué? A matar a seres queridos. Ok, a pelear con seres queridos. Pelear con seres queridos, que es lo que vos estás diciendo ahorita, ¿verdad? O sea, es sentarte y decir, ¿qué quiero? No, yo no dije que nadie fuera a matar a sus seres queridos. No, tampoco. Es como metafórico. Es metafórico, por supuesto. O sea, vos pensás todas las renuncias a las que tenés que hacer. Quiero ser mi propio jefe. Pero estás ganando bien en un trabajo que te nutre, que hay un status quo. Salirte del status quo es matar algo que te gusta. Sí, pero hay gente que para transformarse tiene que abandonar a su familia, tiene que abandonar a su mamá, a su papá, a su abuelita, tiene que darle la espalda a la familia, tiene que de cierto modo traicionar a su círculo, a su sistema para poder transformarse. Sí. Y no todos están dispuestos a eso, entonces abandonan la batalla. Entonces la transformación de cierto modo es enfrentar una batalla. Enfrentar una guerra interior. Una guerra interior, ok, la transformación sí, y estaría yo totalmente de acuerdo con eso. Entonces la transformación, te das cuenta qué es lo que querés, un llamado, hay un llamado. Hay un llamado. El llamado es famoso, creo yo, en muchas historias de filosofía y de historias de humanidad. El viaje del héroe, o sea, si vos agarras cualquier mito, está el llamado. Está el llamado. La primera parte del viaje del héroe es la llamada. Ok, el llamado es el anhelo, es el querer, es el deseo. Yo quiero hacer esto, yo anhelo hacer esto. Este es mi sueño y en esto yo quisiera hacerlo. Para mí fue algo tan trivial, aunque no creas, como yo lo único que quería era surfear. Yo quiero surfear. Si vos me preguntabas qué quería, si vos me preguntabas a los 20 años, después de haber regresado a la universidad, corrido, y me decía, ¿y qué vas a hacer con tu vida? Yo lo único que quería era surfear. Nada más. Yo no quería estudiar, yo quería surfear. Y obviamente mi mamá y mi papá no me iban a aceptar eso. Pero a la vez ya habían renunciado conmigo, ya habían dicho, haz lo que quieras, hermano, ya a nosotros no nos pidas nada. Y de cierto modo yo me metí a la universidad para cumplir con ese protocolo social, con mantener a mi papá y mi mamá tranquilos. Yo dije, voy a ir a la universidad, pero nunca la consideré importante. Me puse a hacer, y lo otro que dije fue, ok, yo quiero surfear, no me van a mantener, no me van a dar dinero para esto, yo necesito buscar cómo hacerlo. Y comencé a hacer tours de surf y aventura. ¿Ah, sí? Sí, comencé a ser un guía turístico y comencé a conseguir clientes. Y sin nada, cero, sin recursos, yo comencé, eso es otra historia, pues, y salí en E! y salí en la televisión como guía. Esa parte no me la sabía. Bueno, es que no sé cuánto tiempo nos va a tomar esa parte, pero yo digo, ok, yo quiero surfear, yo necesito buscar cómo, lo único que quiero surfear y necesito patrocinar esto, no me van a dar el dinero. Y lanzo una vez en una fiesta, en el Hipa Hipa, en un bar, llegaron los de E! Estaban filmando un documental sobre Nicaragua y yo ya con mis tragos, yo los llevo a surfear. Yo los llevo a conocer las playas. No, yo nunca había hecho nada. Yo les digo, yo les llevo a conocer las playas. Me dieron su tarjeta, yo les escribí una propuesta y se las mandé y ahí lo dejé. Como a los 2 meses me contactan, me dicen, mira, de todas las propuestas que nos mandaron, la tuya es la más interesante. Obviamente yo les estaba proponiendo ir a ver playas que nadie conocía y todo gratis. Yo no les iba a cobrar nada. Solo con tal de salir ahí. La cosa es que funcionó. Hicimos el viaje, salí en la televisión, salí en E! de pelo largo, una locura. Fue muy revelador para mí porque yo dije, pucha, yo puedo hacer lo que quiero y va a funcionar. Y después de eso comencé a vender terrenos. Las personas que venían a surfear miraban los proyectos y yo vendía terrenos y comencé a ganar comisión. Y
todo ese dinero lo comencé, en ese mismo momento yo estoy entrando en sobriedad. En ese mismo momento que yo estoy haciendo ese trabajo, comienzo a entrar en el proceso de sobriedad, que es un proceso de transformación completo. Y brutal, porque es pelearte duro contigo mismo. Es pelearte duro contigo mismo y tomar decisiones en la vida, tomar decisiones duras. Tenés que comenzar a tomar decisiones críticas en la vida. Y una de las decisiones fue querer seguir surfeando y enseñándole. Yo dije, no, quiero alinearme con esto que era el ser facilitador, trabajar en la transformación de otras personas. Y me había ganado el dinero a través de ese otro proyecto para invertir en mí y comenzar a hacer el trabajo que yo hago. Pero qué golazo, porque si ese dinero hubiera podido ser el camino de regreso a la perdición, ¿verdad? Porque plata, terreno, surf. Todo ese dinero lo invertí en mi transformación. Sí, pero... Todo ese dinero lo comencé a invertir en mí. Es que de nuevo... Ya estaba claro, quizás ya había empezado a estar ese llamado fuerte. Para que quemaras esos barcos. Pues no sabía que ese era mi llamado. Esto es lo interesante, porque esto es lo otro que yo digo. Cuando vos partís con lo que vos querés. Yo partí con quiero surfear, pero terminé siendo coach de líderes. Terminé haciendo este trabajo que hago ahora. Y eso está conectado, digamos. Ese camino está conectado. Si yo no hubiera tenido el coraje, si yo no hubiera tenido la rebeldía de enfrentar ese proceso de ir en contra y de irme solo a surfear, nunca hubiera tenido el coraje de hacer esto. No sé si sí, no, totalmente. La conexión entre uno y el otro. Pero es una conexión simpática, hasta extraña, ¿verdad? Súper extraña. En el sentido de que te salís a surfear y terminás siendo coach de líderes y la plata la sacás de uno para conectarte con el otro. Sí, una historia súper interesante, pero la capacidad que yo perfeccioné, que me ha mantenido en mi proceso constante de transformación, que diría que es un proceso constante de siempre estarme convirtiendo más en la persona que he sido destinada a ser, es esa capacidad de hacer lo que quiero, de proponerme algo, quiero hacer esto, me dan ganas de hacer esto, lo voy a hacer, me dan ganas de surfear, voy a surfear, me dan ganas de hacer un podcast, lo voy a hacer. ¿Ves esa conexión? Tengo una capacidad de discernir lo que quiero y hacerlo. Pero hay una palabra clave que vos has dicho y es el coraje. Sí. Pues porque ¿cuánta gente que nos escuchará dirá yo siempre he querido hacer tal cosa y ¿por qué no lo haces? Es que... Y hay miles de es que... A mí me llamó la atención leyendo ahorita, preparando un tema del miedo. El que escribía el libro era un chamaco que se llama Brandon Webb, que es un Navy SEAL. Y él habla de lo que estamos diciendo. No sabes cuántas veces, dice, me he subido a un Uber y el Uber, reconociendo quién soy, me ha hecho un pitch de una idea que tiene que... Yo le he dicho, aquí está mi tarjeta, yo ayudo a personas a lograr sus emprendimientos, me gusta, eso es lo que quiero. No me llaman porque no hay coraje, o sea, falta de coraje. La gente tiene... decirlo es bonito, pensarlo es bonito, se vuelve hasta como un sueño, anhelo bonito, pero la clave es empezarlo a hacer. No cuánto lo decís, sino cuánto lo haces. Sí, lo único que buscan es aprobación a veces. A veces, sí. Como andar contando. Andarlo contando. Andarlo contando. Y fíjate que hemos puesto sobre la mesa hace un ratito el viaje del héroe. Que el llamado es lo primero y luego seguir al llamado y tener el coraje. Vos sabés que la siguiente fase es una fase mitológica, simbólica, que le llama Joseph Campbell, que te traga una ballena. Te trago una ballena, así se llama, algo así como la historia en la barriga. Biblia, ¿cómo se llama? Es como la de Jonás, que se lo traga una ballena y lo tira por otro lado. Ese tragado de la ballena resuena con muchos mitos, que es un descenso al Hades, le llaman ellos, que es como básicamente desapareces del mainstream del mundo porque vos estás viviendo tu propio proceso. Ah, sí, hermano, yo perdí a todos mis amigos. Todos me abandonaron. Yo no tenía amigos. Porque estás en otro deal. Y lo que vos me comentabas me hace mucho eco, porque yo creo que cualquiera que se atreve a seguir un sueño, cuando yo me quedé por mi propia cuenta acá en Nicaragua, que empecé Valor Humano, también, o sea, mis amigos no por mala onda, pero te empiezan a invitar y vos estás en otro rollo y empezás a rechazar invitaciones y empezás a tener tu propio trip. Es un proceso bien solo. Sí, es un viaje solo. Es un viaje solo. Es un viaje de desconexión total y un viaje solo. Totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y podés estar incluso acompañado, porque puedes estar con familia, pero de pronto
no podés hablar de eso porque es tu viaje. Estás vos en tu rollo. Y si la gente te pregunta, probablemente no entienda lo que estés diciendo. Porque yo me acuerdo cuando haciendo eco contigo, yo me vine a Nicaragua a hacer un emprendimiento, lo cerraron los socios grandes, y cuando me regreso y me dan la oportunidad de hablar del valor humano, mis primos me decían, brother, pero estás emprendiendo en Nicaragua, ¿sí? Brother, pero ¿por qué no te venís aquí? Te conseguimos trabajo. Todos son gerentes de algo. Y yo andaba con mis camisas remendadas y todo porque me había ido mal. Mira cómo andás, pareces por diosero. Me decían, venite, brother. Mira, yo soy gerente de Renault. Me decían, te voy a poner a vender carros. Ganan bien mis vendedores. Sí. Y ahí te voy a promover a otra marca que vas a ganar mejor. Me decía, brother, yo estoy haciendo lo que quiero. ¿No entiendes eso? Pero ¿cómo vas a hacer lo que querés si te estoy yendo mal? Brother, pues es lo que he escogido, ¿verdad? O sea, para mientras estás comenzando y entendiéndole a la onda. Es que yo he dicho, si a mí me ofrecieran millones de dólares pero me quitan la sabiduría, el conocimiento, la experiencia de eso que viví, así como decís vos, con la ropa remendada, pero lo que estás experimentando no tiene precio, no lo puedes, es otra cosa. No, sí. Y entonces, eso es el proceso de transformación. Sí. Ahora, a mí tu concepto de transformación resuena con el concepto que yo he leído de transmutación, porque te conduce hacia un cambio de esencia, o sea, acercarte a tu mejor ser y ser en el camino una mejor persona. O sea, yo creo que yo miraría la transmutación, según lo que vos estás diciendo, como la culminación, como ya transformado y ya estás trayendo al mundo tu mera esencia. Pues ya sos esa... La transformación, el ejemplo, la metáfora más popular es la de la mariposa. Ajá. Como que ya pasaste el proceso de crisálida y ya sos mariposa. Y la transmutación quizás es la culminación de todo. Ahora yo te aseguro que cuando estés ahí quizás ni te des cuenta, ¿verdad? Porque vos ya o sea, no es algo que el entorno más o menos te empieza a dar. O sea, por ejemplo, la vez pasada que yo te proponía el tema, yo te decía, para mí vos has vivido, de acuerdo a este concepto, un proceso de transmutación, ¿ya? Porque la esencia de José Bolaños que yo conocí hace 20 años y la esencia de José Bolaños ahora son 180 grados de capacidad, pero vos me decís, yo soy el mismo. Sí, es que ahí donde yo no es que no estoy de acuerdo, yo lo miro que tu esencia más bien el cambio, la transformación permite que más de mi esencia original, mi esencia pura original sea más visible. Más visible. Quizás la forma que yo he tenido de expresarla no es la correcta, ¿verdad? Pero lo que yo siento es un José Bolaños, eso, como más en contacto consigo mismo, más sólido y a la vez más ligero, porque tu estilo de personalidad antes era como plomoso, estaba como dando bromas siempre y pesadas, y esa persona en la que te has convertido es una persona con la que yo he resonado más. Claro, pero todavía doy bromas, digo malas palabras. Sí. Y eso lo rescaté. Esas fueron partes, mira, en este proceso, en mi propio proceso, vieron partes de mi esencia quizás que yo estaba negando. Me comencé a vestir de una manera profesional, me comencé a hablar de una manera profesional. Pensé que si quería hacer lo que quería hacer, necesitaba ser más profesional y ordenado y presentarme de una manera diferente. Y por un montón de tiempo me funcionó, pero llegué hasta un tope. Y tuvo que haber otra etapa donde yo rescaté cosas de mí que estaba dejando atrás, que tenía que traer conmigo. Digamos, habían cosas como el decir malas palabras, el soltar un poco. No es que quiero ser vulgar, pero tuve que relajarme, hasta cómo me volví a quitar las camisas manga larga y ponerme camiseta. Tuve que regresar a esa parte que era realmente parte de mí, que estaba perdiendo en ese proceso. Era como, it's okay ser así, no tenés que cambiar de esa manera. Y eso fue muy liberador para mí. Fue muy liberador poder ser yo y soltar. Creo que eso a nivel profesional llevó mi valor como profesional a otro nivel cuando yo solté. Y una vez fue una cosa tan pendeja. Estaba en un taller, estaba en un retiro y iba a hacer un trabajo para un montón de personas adineradas, de buena familia. En mi mente, esta gente es importantísima. Tengo que lucirme, tengo que enseñarles que valgo, tengo que XYZ, ¿sí?
Sí. Te tengo que demostrarles y tengo que hacerlo bien. Pero eso te lleva a comenzar a hacer cosas que nunca has hecho, que no haces, a tratar de cambiar tu forma, tu estilo, para poder impresionar. Y me acuerdo que esa noche me invitaron a una cena, a un cóctel. Me dijeron, puedes venir al cóctel, pero yo decidí quedarme en la casa solo. Yo, en la casa donde estaba quedándome, decidí quedarme solo, me quedé meditando, me quedé respirando, me quedé tomándome el tiempo leyendo. Pero sufriendo esa inquietud, esa cosa de que mañana, esa ansiedad del desempeño del día siguiente. Sí. Como mejor me quedo aquí por miedo, no quiero ver a nadie y mañana tengo que lucirme. Y el día siguiente me levanté, me vestí, iba ansioso. Pero llegué a una conclusión, dije, mira, hubo un momento de realización donde dije, verga, brother, haz lo que haces, sé vos, y si funciona bien, y si no funciona, también. Y te voy a decir que fue tan trivial como sacarme la camisa, ponerme otros zapatos más relajado y ir de una forma mucho más relajado y hacer lo que a mí me gustaba hacer, y funcionó. Digamos, fue uno de los mejores eventos que había hecho con el impacto que tuvo en las personas, y eso para mí fue súper revelador y me invitó a funcionar de otra manera. Y es que quizás yo he vivido un par de experiencias como esa y, ¿sabes? Mi conclusión ha sido que el ser humano es ser humano. Y entonces, más allá de la máscara que la gente tiene que usar en algunos estados, en algunos lugares, en algunos ambientes complejos, operativos y gerenciales, cuando vos tocas esa esencia y sos ese ser humano, la gente quizás resuena con eso. Ok. Entonces, yo, según lo que estamos hablando, lo miro así. Okay, la transformación viene a raíz de un llamado. Vos respondés al llamado, tenés el coraje de responderlo y seguirlo. Para mí, ese llamado lo descubrís tan sencillamente como responder ¿qué quiero? ¿Qué querés, hermano? Y responde a eso. Por más trivial que suene, go for it. Es como el hilito que empezás a seguir, ¿verdad? Es el hilito, es seguir el hilo. Es seguir el hilito. Ok, me gusta. Comenzás a seguir el hilo. Tenés que aprender a seguir el hilo, y ese hilo conductor es respondiendo a tu llamado, ¿verdad? Y para mí era surfear, pero de surfear pasó a ser coach de líderes, y de coach de líderes a irme transformando más y más, pero vos ya vas encontrando ese hilito, ese llamado. Ahora hay una parte bien crítica, y es que no hay, uno no puede ser la mejor versión de vos, no puede ser pleno sin transformarte, sí. Pero tampoco te puedes transformar plenamente sin perder el temor. Totalmente de acuerdo. Para transformarte, para transmutar, tenés que perder todo el temor. Tenés que ser fearless, temerario. Tenés que soltar el temor y entregarte al llamado por completo. Sí. Y una vez que te entregas a ese llamado por completo, vos vas a llegar donde vos llegás, no importa si es el presidente, si es rico, si es pobre, si es famoso, si no es famoso. Vos vas a llegar siendo vos. Y sin querer impresionar, sin querer cambiar nada, porque, brother, esto es lo que hago, si funciona bien, y si no funciona, esto es lo que hago. Esto es lo que soy. Esto es lo que hago. Es tenerlo bien claro. Y quizás eso... yo creo que también hay que incluir algo ahí, porque estoy completamente de acuerdo, pero dándole la cara al miedo, hay struggle, hay dolor, hay lucha. Sí. ¿Verdad? Porque pasa que el miedo se va solo. O sea, tenés que enfrentarlo siempre. No se va a ir nunca. Sí. Pero así como aprendes a responder al hilo conductor, aprendes a sobrepasar el miedo siempre. Sí, sí. Ya no es opcional. No, se vuelve mandatorio. Se vuelve mandatorio, pero ya tenés la capacidad de hacerlo. Sí. Fíjate que a mí me da risa. Y esto que te voy a contar es algo bien personal, pero como estamos en modo podcast, vos sabes que a mí los primeros temas, los primeros cursos que yo daba solo, empecé a dar cursos cuando me empecé a enfrentar a cualquier grupo, me daba colitis y tenía que salir corriendo al baño de el miedo. Pues el miedo me pegaba directo en el colon. Me guardo mis comentarios. Adelante. Te puedes usar una palabra literal, ¿verdad? Sí, pero dale. Y entonces, le daba colitis al hombre. Mi mentor lo hacía, mira, cuando él me decía, Chelito, ¿y cómo haces? Me decía, yo no te miro con miedo. Jefe, lo que pasa es que usted no me ha visto corriendo para el baño, y se moría de la risa. Entonces, cuando yo iba a dar un curso y él ya sabía, él me llamaba y me decía, ¿ya fuiste al baño, bro?
para hacerme, por joderme, ¿verdad? Porque el miedo cuando lo enfrentas tiene muchas salidas, o sea, o te agarra engarrotamiento en la nuca, o sea... A mí nunca me ha salido así el miedo, sí. Sí. Pero es chistoso, porque hay gente que le da tics en algún lado, Ansiedad, sí, temas de respiración. La gente siempre pide cómo me quito el miedo, cómo me quito el miedo, y la cosa no, el miedo no se quita, el miedo respondes al llamado a pesar del miedo, sí. Y lo haces con miedo, y el llamado nunca se va a volver más... No quiero decir, bueno, no se va a volver más fácil. Siempre va a haber algo de miedo. Cuando yo lanzo un programa nuevo, cuando yo hago una nueva iniciativa, ahorita que acabo de lanzar una nueva iniciativa para formar un grupo de emprendedores, lo hice con terror. La gente piensa que tal vez lo hago así nomás, pero yo lo hago con miedo. Pero el hilo conductor me dice que por ahí es. Como decís vos, yo dije que no hay opción. Vos dijiste... Es mandatorio. Es mandatorio. Lo haces porque es mandatorio. Y eso es lo lindo de esto, que una vez que ya te encarrilás con ese proceso, respondiendo a ese llamado, lo haces porque ya no tenés opción, es mandatorio. Sí, es mandatorio. Y ¿sabes qué pasa también, creo yo? O sea, es algo que te llama tanto. O sea, es algo que te jala. O sea, en este libro que leí decía un concepto y me gustó. Decía él, el último punto de consejo que él daba para enfrentar el miedo era buscar lo que es importante. Y él lo dejó por último. Dice, siempre hay algo que es más importante para vos que el miedo mismo. Entonces ese algo te va a ser... El llamado. Es tu llamado. Tiene que ser tu llamado, tu valor, o sea, tus valores y todo anclado a qué estás destinado a hacer, qué es lo que sentís en tu corazón. Yo digo que es una encomienda divina. Para mí lo que yo hago es una encomienda divina. Estoy haciendo el trabajo de mi ser superior, de mi Dios, del universo, y no tengo... Es mandatorio. ¿Mandatorio? ¿Cómo es? Mandatorio. Quiero solo contar una historia práctica de esto que estamos viendo. Cómo lo miro de una manera bien práctica, quizás ya para ir aterrizando. Tengo una prima, su hijo, mi sobrino, iba para la universidad, y me pidieron que conversara con él. Y esto es algo que ha pasado varias veces. Y me pidieron que hablara con él porque quería estudiar algo que no era común, como arte o danza, baile, qué sé yo, arte, plástica, deporte. Y los padres tenían miedo que se iba a perder, pues, que cómo vamos a dejar hablar con él, convencerlo que estudie algo práctico. No sabían a quién estaban llamando. No sabían a quién estaban llamando. Que si yo hablo con él, más bien va a revelárseles. Sí. Le voy a dar el coraje para revelárseles. Entonces yo, hablando con la mamá, le dije, mira, no es importante lo que él quiera ahorita. Y regresando al tema que yo quería surfear. Eso no es lo importante. Lo importante no es si él quiere deporte, bailar, jardinear, no importa. Lo importante es que él aprenda a responder a ese hilo, que él siga ese hilo. Vos no sabés dónde va a terminar. Vos no sabés si va a terminar siendo financiero o ingeniero o qué. Lo que vos no podés es interrumpir ese llamado. Lo que vos no podés es meterte en ese camino, porque él tiene que aprender a discernir qué es lo que quiere, ser capaz de seguirlo sin temor, y eso es lo que lo va a encarrilar en su proceso de transformación. Que de nuevo es convertirte en la persona que fuiste destinada a ser. De acuerdo. ¿Estamos? Totalmente. Ok. ¿Algo más que quieras decir, Javier, antes de...? Pues yo solo para hacer la referencia con lo que pusimos sobre la mesa de Bhagavad Gita, ellos, la guerra era por una ciudad, y la ciudad se llamaba, en español, la ciudad de los elefantes. Y es bien interesante porque el símbolo del elefante es que es un animal con mucha parsimonia, o sea, que vos lo ves y él va tranquilo, salvo cuando lo llama su manada, que él va a ser capaz de botar árboles o hacer lo que tenga que hacer para reunirse con su llamada. Entonces es un poco lo que vos estás diciendo, es ese llamado te tiene que invitar a esa aventura y a seguirlo, ¿verdad? Que a pesar de lo que venga, porque va a ser como un viaje mágico,
Al Sí. final no sabes a dónde vas a terminar, pero sí dónde estás comenzando. Sí, un viaje humano. Humano. Eso, para mí de eso se trata, ser experiencia humana. Yo creo que si algo le quisiéramos regalar en este podcast a los que nos escuchan, es que como sea, tengan el coraje, porque va a valer la pena al final de cuentas. O sea, el proceso de descubrimiento al que te lleva a agarrarte las tripas y tirarte a hacer lo que vas a hacer es tremendamente transmutador o transformador. Sí. Y te va a acercar a tu mejor versión. Sí. Es la única, ¿no? Es la única manera de llegar a ser tu mejor versión. Y vamos a hablar de eso en algún momento, de tu mejor versión, porque yo no creo en eso de la mejor versión de uno mismo tampoco. ¿Tampoco? No, pues te va a llevar a ser pleno, te va a llevar a ser pleno. No es una mejor versión, sino que te va a llevar a ser pleno como humano, a vivir esta vida plenamente, ese proceso de transformación. Como decís vos, vale la pena. Yo agregaría, te vas a morir de todas maneras, no tenés nada que perder. De todas maneras estamos muertos, de todas maneras lo vamos a perder todo, así que perdamos todo haciendo el intento que valga la pena. Para que valga la pena, que esté conectado con tu... Como esa famosa frase que le dicen a Leónidas, dame las armas, venga por ellas. ¿Cómo? ¿Qué le dice? A Leónidas, cuando llega Jerjes a desafiarlo en las Termópilas, él le pide cita, ¿verdad? Como siempre, parlamentar, antes de que peleemos, arreglémosla. Y entonces él le dice, depongan las armas. Y Leónidas le dice, venga por ellas. Venga por ellas, así es. Venga a quitármelas. Venga a quitármelas, me gusta. Muy bien, hermano. ¿Estamos? Estamos. Qué excelente.